Bien, pues nosotros vamos a otro tema y hace ratito Juan Key estábamos discutiendo un poquito fuera del aire, justamente el tema de la energía, ¿no? Y tú traes un tema que se enlaza, por supuesto, con toda esta también reforma energética. Dinos, Juan, por favor. Gracias, Bernardino. A mí me parece muy relevante tocar este tema el día de hoy, porque algo que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer cambios en la legislación como la que se pretende llevar a cabo, tiene que ver con la necesidad de descarbonizar la producción de energía. ¿Y esto qué significa? Es llevar a cabo un proceso eh, progresivo de reducción de emisiones de carbono a la atmósfera. Estas emisiones de carbono son consecuencia en mucho de la forma en que producimos nuestra energía, sobre todo cuando utilizamos energías de origen fósil. Tienen que ver también con la producción ganadera, con la producción agrícola y con nuestras costumbres cotidianas. Empezamos a generar una huella de carbono en el momento en que nos levantamos en la mañana, prendemos la luz, preparamos nuestros alimentos, por supuesto, nos bañamos, prendemos el gas, vamos consumiendo energéticos a lo largo del día. Por supuesto, salimos a trabajar, transporte privado o público genera grandes cantidades de emisiones de CO2 a la atmósfera y por supuesto llegamos a nuestros sitios de trabajo y en algunos tienen la suerte de tener aire lavado, aire acondicionado, calefacción en su caso, todos consumiendo, por supuesto, combustibles fósiles. Fíjense que un grupo de investigadores noruegos de la Universidad Tecnológica de Noruega realizó un estudio en 13,000 ciudades. De ese tamaño es la preocupación internacional sobre el cambio climático y la huella de carbono. La Ciudad de México ocupó el lugar 37 entre 13,000, lo cual señala la gravedad del problema que enfrenta la Ciudad de México en el contexto internacional por la huella de carbono. Y hay que señalar que cada mexicano genera anualmente 7.6 toneladas de CO2 y conste que somos un país en vías de desarrollo, porque los países como Estados Unidos o los países europeos o China generan casi el doble en términos de toneladas anuales. Ahora, ¿qué es la huella de carbono? Pues es un indicador ambiental que señala precisamente la generación de este contaminante hacia la atmósfera. Ahora, la generación de la huella de carbono, sí, Venus, No, perdón. no, no. Adelante, Venus, adelante, adelante. Pero, sí, a ver, Venus. Sí, solamente quería decir que esta cuestión que está poniendo Juan sobre la mesa es muy importante porque en realidad hay el derecho a un medio ambiente sano, digamos, a la ecología, no es una cosa menor, es un derecho humano y es un derecho humano que está consagrado en la Constitución. Entonces, por eso hace unos días que discutían los ministros sobre la ley eléctrica que había presentado el presidente López Obrador, ¿se acuerdan? Hace una semana, Sí, en la acción de inconstitucionalidad, algunos de estos ministros argumentaban precisamente esto, ¿no? Que la forma en que se produciría la energía es a través de los combustibles fósiles y de una manera muy contaminante y que eso se oponía a la transición ecológica que está ordenada por la propia Constitución y que está además ordenada, pactada en instrumentos internacionales y tratados internacionales. O sea, no es fácil deshacerse o desembarazarse de este tema de la ecología, ¿no? Está muy complejo porque... Sí, adelante, Juan. Mira, a mí me parece, a ver, esto que comenta Venus en relación a que esto está señalado en la Constitución como el derecho a la salud, a un ambiente sano, etcétera, es precisamente, y hay que decirlo con todas ustedes, lo que viola esta ley, porque al final del día hay dos grandes efectos. El primero, por supuesto, tiene que ver con el medio ambiente, el segundo tiene que ver con la salud y el tercero tiene que ver con los costos, porque de alguna manera tenemos que entender que los costos de utilizar energías fósiles son más elevados que utilizar la energía eólica o utilizar la energía solar.
Creo que es importante que entendamos, las energías limpias deben servir para garantizar la salud de las personas y con ello la del planeta. Esa debe ser la prioridad de todos en ese sentido. Pues que así sea, Juan. Nosotros vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Regreso en el programa de Eduardo Ruiz Gil, son las 4:01 de la tarde y bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo referencia hace rato con Juan Key respecto a lo que es la huella de carbono, todo lo que es el cambio climático. Y yo me quedé con algunas dudas, Juan, de lo que habías comentado. Creo que lo de la huella de carbono no nos quedó muy claro. ¿Qué significa esa parte de la huella de carbono? Mira, la huella de carbono es la cantidad de emisiones de CO2 que realizan las personas, las empresas, a través de sus distintas actividades cotidianas y por supuesto con la actividad económica que incluye el transporte, incluye la ganadería, la agricultura y toda la actividad urbana que es enorme. Entonces, todas las actividades que tienen que ver con el uso de combustibles, el uso de fertilizantes, el uso de químicos, genera emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Y estos son gases de efecto invernadero que van provocando la subida de la temperatura a nivel mundial. Se estima que si no hacemos algo de aquí al año 2050, y algo significa meter el acelerador en la producción de energías limpias, en el cambio de muchos hábitos de producción alimentaria, ganadería, agricultura, etcétera, el mundo va a enfrentar una crisis donde la temperatura va a subir 2 grados. 2 grados, sí. Oye, Juan, pero mira, a ver, tú y yo lo hemos platicado mucho, aquí lo hemos platicado en el programa. Siempre cuando hay contingencia en la Ciudad de México, lo primero que privan de circular es a los automóviles. Aunque Venus dice que no, que deberían de circular casi todos los días, ¿no? El otro día lo comentamos. No, al contrario, dije que debería haber restricciones en la circulación. Pero parece ser que eso no es la solución, Juan, porque siempre se da la restricción hacia los automóviles y por lo demás no sabemos si las fábricas o no sé. Aquí tú eres el experto, dinos qué se tiene que hacer más o qué está pasando con eso, ¿no? A ver, hay una política establecida por la autoridad hace cerca de 30 años cuando surgió el programa de Un Día Sin Auto, que después se convirtió en el Hoy No Circula, claro, de culpar al transporte y a los automovilistas de las grandes emisiones de contaminantes que hay en la atmósfera de la Ciudad de México. Ahora, hay cierta certeza de que esto así es en forma importante, pero hace 30 años lo era aún mayor porque el parque vehicular era muy antiguo, tenía cerca de, en promedio, más de 15 años en la Ciudad de México. ¿Esto qué significaba? No había catalizadores en los vehículos, no había ningún control en las emisiones, el transporte público era muy viejo, el transporte de carga ni se diga. ¿Cuál es el tema aquí? Que se ha tratado de ocultar uno de los grandes orígenes del problema. Tenemos la refinería de Tula, que genera una cantidad de emisiones brutal. Bueno, la conocen como la caldera del diablo. Tenemos la termoeléctrica de Tula, que sería bueno que el presidente conociera. ¿Por qué le parecen feos los ventiladores? Sería muy bueno que viera cómo opera una termoeléctrica. En Tula se provocan 14,000 muertes al año por la operación de la termoeléctrica. A esto agréguenle la fabricación de cemento, acero, etcétera. Ahora, déjenme comentar algo adicional que hay que tener en cuenta. Los efectos inmediatos de la guerra entre Rusia y Ucrania están trayendo un brutal incremento en los precios del gas y del petróleo. Esto genera incrementos en las gasolinas y, por supuesto, esto deriva en inflación. ¿Qué están haciendo en Europa? Bueno, no se están quedando cruzados de brazos porque este conflicto se puede alargar. ¿Cuál es el riesgo? Si no entran en vigor con nuevos programas de producción de energías limpias, se corre el riesgo de volver a empezar a utilizar plantas de energía a base de carbón, lo cual, bueno, resulta catastrófico. Entonces, hay una serie de pasos que el mundo tiene que dar y que, por supuesto, en México tenemos que dar, nos guste o no, o le gusten a algunos o no. Miren, a ver, Juan, permítame tantito, ¿quiere hablar Venus? Y nada más observar que aquí en nuestro país, pues, ¿cuál es la política energética?
Yo creo que es una política energética que va a contrapelo de las energías limpias. Ya parece esto un lugar común y los mismos seguidores de Morena y el presidente dicen como, ay, siempre dicen eso, que no sé qué. Pero la verdad es que la cuestión es seria. Ya, no lo digo yo, no lo dice Juan, no lo dices tú, Bernardino. O sea, se ha dicho en foros internacionales, foros mundiales, la cuestión esta del calentamiento global puede generar de verdad una catástrofe humanitaria como nunca se ha visto en la historia. Yo por ahí leí hace algún tiempo un libro de una bióloga norteamericana experta en estos temas que se llamaba La Sexta Extinción. O Okay. sea, de ese tamaño, no quiero ser alarmista ni nada, pero lo que está en juego pues es la permanencia de la vida humana como la conocemos ahora. Sí, efectivamente. Sí, sí, Juan. Creo que vale la pena señalar en base a lo que dice Venus. A ver, nos quedan 28 años para tomar acciones en serio. La tendencia habla muy claramente de estos 2 grados en el año 2050. ¿Qué hay que hacer? Miren, hay que promover la competencia entre los productores de energía. No es posible seguir manteniendo un monopolio que le cueste al país y cueste vidas y cueste salud. ¿Por qué? Porque queremos combustir el combustóleo que producimos, que nadie lo quiere, pero el petróleo pesado mexicano en las refinerías es un primer subproducto que genera. Esto es inadmisible. Las plantas de ciclo combinado pueden utilizar gas. La termoeléctrica de Tula puede utilizar gas. Segundo, hay que estimular la inversión privada y la competencia y la competitividad de las empresas. ¿Por qué? Porque se fomenta la innovación tecnológica y con ello al final no solo se busca y se logra mejores condiciones de salud, mejores condiciones de costo para los usuarios. No es cierto que el uso de energías fósiles resulte más barato. No es cierto que los productores privados resulten más caros. Está acreditado durante años. Además, esto se refleja en el recibo que transmite la Comisión Federal de Electricidad. Hay que impulsar la producción de energía a nivel domiciliario con el uso de paneles solares. Pero ahí, espérame, Juan. Pero ahí te da un costo porque necesitas, entiendo, un permiso, ¿no? Para que puedas poner tu panel, ¿no? Exacto. Ahí hay un costo extra. A ver, si la ley pasa, se va a volver casi imposible que cada quien pueda poner en su casa un sistema fotovoltaico, porque queda obligado a comprarle a la Comisión Federal. Mientras que si la ley no pasa, lo único que tenemos que comprar son los excedentes, o le podemos vender los excedentes, como se viene haciendo hoy, a la Comisión Federal de Electricidad. Déjenme señalar un dato sí, adelante, Juan. Muy relevante. La energía eólica en México hoy se produce más del 7% de la energía a través de las instalaciones de parques eólicos. Pero asómbrense, todos los expertos internacionales dicen que en México se podría producir el 70% de la demanda nacional, que además es creciente, utilizando básicamente energía eólica. Esto es muy importante destacarlo. Pues todo es volviendo a la reforma, todo esto se va a estar discutiendo el domingo, que me parece muy interesante. Yo entiendo la postura, siempre adopto un método en que me pongo en los pies de todos, ¿no? Trato de entender cuál es el punto de vista de Morena y del presidente, trato de entender cuál es el punto de vista de los opositores. Yo entiendo que en el sector energético, pues las empresas privadas buscan primero que nada un beneficio económico. Vaya, pero no son instituciones de caridad, buscan un beneficio y se vale, y es correcto, ¿no? Porque esto trae la competencia, la innovación. Pero también entiendo el punto de vista del presidente en el sentido de que quizá habría que ver algunos contratos que a lo mejor sí son lesivos para México. O sea, no hay que a priori decir que no. O sea, cabe esa posibilidad. Y el presidente la está esgrimiendo, ¿no? Y también, por desgracia, cuando el Estado mexicano controla un energético, un producto, generalmente lo hace con malos resultados. Ya vimos el petróleo. Ahora vemos que en ese sentido va la electricidad, la generación de energía eléctrica.
Así que así está el panorama. Muy bien, Juan, nos quedan 2 segunditos rápidamente. Comento rápidamente, ojalá y entren en razón todos para evitar un retroceso en la generación de energía en este país, por el bien de todos. Regresamos.